A la librería Aguirre iba uno, es porque eso no era una librería, sino una biblioteca. Porque uno para leer no tenía que comprar los libros. Porque si uno cogía un libro y se sentaba toda la tarde a leerlo, ahorita López no lo regañaba. Yo iba con mucha frecuencia a la librería Aguirre, entre otras cosas, porque la librería Aguirre tenía una de las mejores libreras que ha tenido este país, que es Aura López. Y en ese entonces conocí a Aura y ella se encargó de la librería y se encargó de todo y de mandarme para Europa y todo. Y me parecía que era la mejor librería de Medellín en literatura, o sea, eran libros para leer. Esa librería es una librería que merece desde hace rato un homenaje porque hace parte de la vida cultural de la ciudad. La librería la compraste con libros. Sí, con todo. A puerta cerrada. A puerta cerrada. Y con máquina. De escribir. No, con registradora. Registradora. ¿Y con Aura? No, Aura entró después. ¿Aura entró cuándo? Entró 6 meses después, 1 año después. 1 año total. Es la ¿Y al principio quién atendía? ¿Los nadaístas no atendían? No, había aquí una librería central de los hermanos Julio y Alfredo Rosenfeld, austriacos, que era ahí y traían libros extranjeros. Judíos, austriacos. Y me cogieron mucho cariño. Yo tenía oficina de abogado ahí en el edificio de San Fernando y la librería era en ese cruce. Me cogieron mucho cariño, ellos se fueron y me dejaron. Ellos tenían contactos y la distribución exclusiva de gran número de revistas y me cedieron todo eso a mí. Y eso me salvó inicialmente. Y de libros en inglés, por ahí entré. Ellos me cedieron todo eso. Y la empleada de ellos se fue a trabajar conmigo. Cuando ellos cerraron. Cuando ellos cerraron, que eso más o menos coincidió con la apertura. Y esas, se me olvida el nombre, trabajó conmigo 1 año, no sabía nada, de libros no sabía nada, atendía ahí y yo atendía también, pero no llevaba contabilidad, sino que me metía la plata al bolsillo. Y la iba y la guardaba en el closet, en la casa donde vivía. A los 6 meses me encontré 1.000 pesos, que era la venta de un día. Me encontré la plata. Y en ese entonces conocí a Aura y ella se encargó de la librería y se encargó de todo y de mandarme para Europa y todo. Aura trabajaba en radio. Aura trabajaba en radio. Y nos conocimos, me llamó un día, me dijo, usted no me conoce a mí, pero yo le quiero hacer un reportaje. Entonces yo le dije, yo sí la conozco a usted, su voz es... Y ahí empezó todo. Entonces llegó y que iba a hacerme un reportaje. Y en ese entonces se usaban unas grabadoras que eran como un camión. Aura tenía que llevar un cargador. Ah, sí, que llevara la grabadora. Que llevara la grabadora. Entonces le dije, no, yo voy allá
a la emisora para que... Y ahí pues el reportaje que yo le di a usted la dejé turulata. Me encantaba hacer entrevistas así a personas, sobre todo gente intelectual, estas cosas de culturales. Y había oído hablar del Cineclub de Medellín, no lo conocía directamente yo al Cineclub. Y me interesó mucho el tema y pregunté quién era el director, y el director era Alberto Aguirre. Entonces le hice un reportaje para el programa que yo tenía de entrevistas. Así lo conocí, hice la entrevista con él en la emisora sobre el Cineclub y sobre temas culturales en general. Me pareció un hombre de una cultura, de una expresión magnífica, de cómo hablaba del cine, de la literatura, bueno, cosas que a mí me atraían mucho también. Y ahí quedó esa conversación. Me contó que tenía una librería, la librería Aguirre. En la conversación le dije, uno de mis deseos en la vida ha sido trabajar en una librería. Yo desde ese momento o mucho antes ya era una buena lectora, iba a las librerías, no recuerdo haber ido a la librería de él, pero seguramente que fui, y a la Nueva y a la Continental. Entonces le dije, ay, pues a mí siempre me ha provocado trabajar en medio de los libros, trabajar en una librería. Y me dice, pues entonces véngase a trabajar a mi librería. Y yo le dije, bueno, pero es que yo estoy hablando en serio. Y él me dijo, es que yo también estoy hablando en serio. Y bueno, de ahí salió que yo dejé la radio, que yo amaba la radio y tenía una vocación por la radio. Y sin embargo dije, no, dejo la radio y me voy para la librería. Así fue. Llegué a dirigir la librería, a manejarla, estaba recién inaugurada, había muchas cosas que ordenar allá y me adueñé de la librería, se puede decir así, sí. En 87 te fuiste vos, la librería siguió funcionando. Ah, sí. Esas fechas a mí no me interesan porque hacen relación con el dinero. No, es que yo, con base en la librería, ese fue otro milagro, pues, el de Fernando González y el de la librería, con Aura. Porque yo no trabajaba. Yo tengo la gloria, sí, es una gloria, y pocos antioqueños la tienen, de no haber trabajado bajo patrón ni bajo horario desde el año de 1960. Entonces yo en la librería hacía ciertas cosas, los pedidos en la compañía de Aura y los trámites de importación de aduana. Yo me volví experto en eso, para hacer los manifiestos y el reconocimiento de los libros en la aduana. Yo hacía eso, pero eso me llevaba, digamos, en promedio 2, 3 horas diarias. Y el resto, para don Ernesto. ¿Y escogías los libros o los escogía Aura? Los escogíamos entre los dos, en los catálogos. A partir de revistas y catálogos. No, catálogos. Yo traje, pues, porque yo, libros de Francia, tuvimos libros de Inglaterra, libros de Estados Unidos, de España, de México, de Argentina. Importaban mucho. Importábamos, todo era importado.
Primero, él como un gran lector, pues tenía todo el criterio para elegir los libros que se traerían a la librería. Él recibía boletines de Inglaterra, de Francia, que traían unos libros grandes donde estaba todo lo que salía en libros en Europa, en los Estados Unidos, con reseñas, con artículos. Todo esto lo leía Alberto, lo señalaba, que interesaba para la librería. De ahí que ahí llegaban cosas inusuales en realidad, que no eran muy frecuentes de encontrar en cualquier librería. Allá había una cosa muy especial, muy diferente. Eso la hacía importante en ese sentido. Teníamos clientela de Cali y de Bogotá para libros de publicidad, de dibujo, de arte. ¿Los pedían desde allá? No, venían. Ah, venían. Cada 15 o 20 días venía alguien a ver qué libros han llevado. Y se lleva. Entonces nosotros éramos exclusivos en Colombia en cierto tipo de libros. Y libros en alemán, tuvimos pocketbooks en alemán. O sea, la librería sí era universal. Y libros de arte fuimos especialistas y únicos. Además, Aura tenía una libreta donde lo dejaba uno apuntar los libros que se llevaba. Sí. Había muchos jóvenes escritores que iban a la librería y generalmente querían tener libros. Nosotros éramos muy generosos en eso. No, como te dijera, confiábamos. Me conmovía ver un joven escritor o no escritor, estudiante también, que muchas veces querían llevarse sus libros, pero siempre estaba el asunto del dinero, ¿no es cierto? Entonces nosotros no teníamos ningún inconveniente en anotarle su libro y que se lo llevara y que después lo pagaba. Y bueno, alguien dirá, pero debió mucha gente quedarse sin pagar. No, era todo lo contrario. Eso fomentó mucho ya una manera de entregar los libros que no hubiera que pagarlos en el momento en que los llevaban. Y siempre eso se dio en la librería, un crédito amplio sin pedir referencias ni cosas de esas, sino que siempre yo decía, alguien que entra a una librería a comprar, que no es lo mismo que el que entra a comprar un par de zapatos o un vestido, el que entra a comprar libros, ya se supone que ahí hay una calidad cierta, humana, intelectual. Entonces la librería, ya empezamos a tener un libro de cuentas donde apuntábamos lo que llevaban y nunca tuvimos problemas de alguien que no pagaba. No, era un intercambio hermoso entre el que llevaba su libro y la librería que se lo entregaba sin condiciones. Los nadaístas entraban a la librería, en un tiempo fue su casa realmente. Alberto tuvo mucha relación, la relación principal con Gonzalo Arango, que fue una amistad de años, desde que Gonzalo Arango apareció por aquí en Medellín, un joven puebleño que venía de Andes. Esa es otra historia muy bella, pero eso fue una amistad profunda que se dio entre ellos. Y sí, los nadaístas iban allá a estar, a veces compraban algún librito, a veces se los regalábamos, nunca tenían plata, pero era una característica de la librería, sí. Para mí, especialmente al finalizar la década del 50, yo visitaba la librería Horizonte, que era de Federico Ospina, que tenía un parentesco muy próximo con Gonzalo Arango. Y cuando Federico vendió la librería, pues muchos de los asiduos a la librería pensábamos que la librería podía decaer,
pero cuando supimos que la había comprado Alberto Aguirre, teníamos ya la certeza de que no solo no iba a decaer, que iba a mantener su nivel y que seguramente la librería hasta iba a mejorar. Y efectivamente la librería Aguirre durante mucho tiempo fue el punto de encuentro de muchas personas cuya vida giraba en torno a los libros. Yo iba con mucha frecuencia a la librería Aguirre, entre otras cosas, porque la librería Aguirre tenía una de las mejores libreras que ha tenido este país, que es Aura López. Aura López es una excelente librera porque sabe de libros, porque es una persona con gusto, con conocimiento, y además hablar con Aurita ha sido siempre para mí muy placentero. De modo que además uno de los atractivos de la librería era hablar con Aurita. Un cliente de la librería dejaba una razón para otro que con seguridad iba allá también, entonces había todo, es que no era una simple, o sea, se vendían libros, pero no era una venta de libros. Eso hay que remarcarlo de la librería. La librería tenía alma, tenía un espíritu, tenía un clima que la hacía única, única. Y como era pequeña, pues eso ayudaba mucho a ser muy acogedora, ¿no? A la librería Aguirre iba uno, es porque eso no era una librería, sino una biblioteca. Porque uno para leer no tenía que comprar los libros. Porque si uno cogía un libro y se sentaba toda la tarde a leerlo, Aurita López no lo regañaba. Porque si uno no tenía con qué comprarlo, se lo fiaban. Si no lo pagaban, no lo demandaban. Es decir, era más que una librería, era un sitio de lectura con una gente que sabía de libros. Yo no digo que las otras librerías de Medellín no estén manejadas por gente competente, la realidad es que los libreros de Medellín siempre fueron muy buenos, pero la librería Aguirre tenía ese carisma, esa cosa, digamos que eso era no solamente un sitio para comprar libros, sino donde discutirlos y orientarse con respecto a ellos con una guía muy inteligente. Entonces, pues simplemente en Medellín pasó de moda leer y la librería Aguirre no tuvo a quien venderle más libros. Pero fue muy importante porque ahí descubrimos pues nuestras primeras lecturas serias, personalmente yo, y creo que todos, pues con excepción de Gonzalo, que había sido secretario de la biblioteca de la Universidad de Antioquia y tenía un bagaje de lecturas y una cultura, en realidad, en mi caso personal, yo no había pasado pues todavía de Francisco Luis Bernardes y Julio Flores y Gabriela Mistral. Y ahí descubrimos pues todo ese venero, pues para usar esa palabra tan fea, que era por ejemplo el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Esos primeros libritos de pasta dura que ellos hicieron, pues donde estuvo toda nuestra primera iniciación filosófica, los libros de Bertrand Russell y de Nicolás Bañán y muchas otras cosas.
esa librería es una librería que merece desde hace rato un homenaje porque hace parte de la vida cultural de la ciudad. Porque hay que tener en cuenta que Medellín en los años finales de los 50 y comienzos de los 60 era una ciudad profundamente conservadora, donde incluso traer libros de autores como el Marqués de Sade, como de Albert Camus, como Sartre, etcétera, eran libros, o Simón de Beauvoir, eran libros malditos, que muchas librerías no se atrevían a traerlos. Entonces la librería Aguirre es la única librería que trae esos autores, que trae Le Temps Moderne, la revista de Sartre, etc. Ahora, en la librería Aguirre, Alberto era como un fantasma, porque iba muy poco, pero íbamos todos allí y nos veíamos. Allí conocí, me hice muy buen amigo de Manuel Mejía, de Darío Ruiz, con Elkin Restrepo éramos compañeros de estudio, y hubo una época, yo diría en los años 63 o 64, en que nosotros nos veíamos todos los días a las 5 de la tarde en la librería Aguirre. Y me parecía que era la mejor librería de Medellín en literatura, o sea, eran libros para leer, ¿no? Libros que no se conseguían en muchas otras librerías de la ciudad, libros muy escogidos. Yo creo que ese es un aspecto muy importante de la historia de Alberto. Eso hizo que en la librería se reuniera un grupo de gente que iba a buscar buena literatura, y por eso Alberto, yo creo que, pues no solo por su trabajo como periodista, por su participación como intelectual en la vida cultural de la ciudad, sino por esa librería, se volvió un testigo privilegiado de épocas muy importantes de nuestra ciudad, de personajes muy importantes de la literatura de nuestro país. La librería era un lugar en donde estaban los últimos libros, o sea, él era un poco el que marcaba como un deseo de cosmopolitismo, pues, y de lectura universal, porque ahí es donde uno encontraba, y donde sobre todo gente como Juan José o gente que estaba muy leyendo lo último, digámoslo, en novela y en literatura, pues era un lugar en donde ahí se encontraba todo.